Muy buenas, estimados hermanos y hermanas. Hoy quiero compartir mi testimonio para la gloria de Dios y para el canal de la hermana Gaby, que transmite desde España y transmiten también desde Ecuador. Este hermoso canal de gran edificación, se los recomiendo a todos. Se llama Católicos para la Gloria de Dios. Es un canal que transmite testimonios y grandes enseñanzas para el enriquecimiento de la vida espiritual del católico y de su familia. Bien, muchos saludos, hermana Gaby, que el Señor bendiga este gran proyecto y que pueda seguir llevando ese mensaje hasta los confines de la tierra. Muchas bendiciones, hermana. Mi nombre es Guillermo Garita Vargas, soy costarricense y, queridos hermanos, mi testimonio pues es más que todo sobre el ocultismo. El Señor me sacó del ocultismo hace 35 años. Por la misericordia de Dios y por el rezo del Santo Rosario de mi madre, que rezaba el rosario mientras yo practicaba magia negra en mi cuarto. Mi madre estaba clamando de rodillas con el rosario, pidiendo misericordia a Dios por mí. Siempre le hablo a las mamás, recordándoles que ellas son el pilar fuerte en los hogares. El Papa Juan Pablo II había escrito, pues dejó una carta pastoral para las madres de América Latina, donde les dice textualmente: y vosotras, madres de América Latina, no olvidéis que vosotras sois los ángeles de la guarda de vuestras familias. Y definitivamente la madre es el pilar, por lo general, es el pilar de oración en los hogares. Claro, hay muchos papás también que viven una vida de sacramentos, de oración, de ayuno. Y qué bendición cuando es ambos los que están intercediendo por sus hijos, por su familia. Un matrimonio entregado a Dios, imagínense, hermanos. Hace temblar definitivamente a los demonios. Así que yo los invito a todos a llevar una vida de oración, a orar por vuestras familias y recordar las palabras de nuestra Madre Santísima en Fátima. La Virgen María dijo en Fátima que muchas almas van al infierno porque no hay quien ore ni se sacrifique por ellas. Eso quiere decir, hermanos, que si nosotros oramos y nos sacrificamos por las almas, pues esas almas van a ir al cielo. Cuando yo tenía 12 años de edad, empecé a escuchar música satánica, música rock. Sabemos que la música rock tiene mensajes subliminales. Y pues la que hay ahora, pues ya los mensajes son directos, ¿verdad? Son alabanzas al demonio, bueno, inmoralidades, invitación a los vicios, etcétera, ¿no? Ok, yo empecé a escuchar esta música y se despertó en mí un deseo por querer ser brujo, por las cosas ocultas. Empecé a visitar curanderos, brujos, a leerme las cartas, la mano, entre otras cosas. Ustedes saben muy bien que estas prácticas paganas, y para el que no lo sabe, son abominables a los ojos de Dios. El visitar hechiceros, brujos, pues se cambian el nombre, porque se ponen el nombre de brujos, pues difícilmente les va a llegar clientes, ¿verdad? Entonces se hacen cambiar el nombre. Mentalistas, clarividentes, psíquicos, angiólogos, espiritistas, agoreros, herberos, santeros, ¿verdad? Y etcétera, y etcétera, y etcétera, ¿verdad? Queridos hermanos, la palabra de Dios dice en Deuteronomio 18, del 9 al 14, que Dios aborrece los que visitan brujos. Los que van a consultar a los demonios y los que invocan a los demonios y consultan a los muertos. Los que andan metidos con adivinos, que van a leerse cartas, manos, té, café, péndulo, cigarrillo, huele a cristal, ouija, etc. Todas estas prácticas de la nueva era, limpia chakras, repetición de mantras, uso de mandalas, cartas astrales, reiki, feng shui, masonería, tantas cosas, hermano, que el mundo nos ofrece hoy para abrir puertas al demonio. Porque esto es abrir puertas al demonio. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2115 al 2117, me gustaría que lo investigues y que lo leas. Y espero que tengas el Catecismo de la Iglesia Católica en tu casa y que ya lo hayas leído bastantes veces, ¿verdad? No solo una vez, porque es el mapa que nos dejó el Papa Juan Pablo II para no extraviarnos, queridos hermanos.
En estos tiempos de apostasía, de pérdida de la fe y de tanta confusión, es importante devorarnos el catecismo de la iglesia y, por supuesto, la palabra del Señor, en especial el Nuevo Testamento, leerlo muchísimas veces. Muy bien, hermanos. Yo empiezo, el Catecismo de la Iglesia numeral 2115 a 2117 dice claramente que estas prácticas son gravemente contrarias a la virtud de la fe, aunque vayas tú procurando la salud tuya o de un familiar. Esto es abrir puertas al diablo, queridos hermanos. Y el diablo todo lo aprovecha, hermanos. Por eso hay que tener muchísimo cuidado. Hay que hacer un acto de renuncia a estas prácticas paganas de corazón, arrodillarse en tu casa o ir a la iglesia ante el Santísimo, hacer una buena confesión, prometerle al Señor nunca más visitar brujos, botar las aguas y cosas que te han dado los brujos y si has hecho entierros, sacarlos y quemarlos, quemar todos los libros de brujería y de la nueva era, de este tema de la angiología y tanta basura que nos quieren meter hoy en día, hermanos, quemar todo lo que es fetiches, amuletos. Señor, perdóname, puse mi confianza en fetiches, pero ahora pongo mi confianza solamente a partir de hoy, solamente en ti, Jesús. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Empecé a visitar brujos, hermanos, entonces a los 12 años, siendo pues prácticamente un niño. Queridos hermanos, luego cayó un libro de ciencias psíquicas en mis manos, entre comillas, ciencias psíquicas. Empecé porque esto no son ciencia, esto es una pseudociencia, o sea, una falsa ciencia. Estas son prácticas esotéricas y yo me metí en ellas, como lo que es el horóscopo, yoga, la telepatía, la ractomancia. Me metí también pues en la quiromancia, que es la lectura de la mano. Aprendí a leer la mano, me metí en la cartomancia, aprendí a leer dos barajas, la francesa y la española. Me metí en el rosacrucismo y cada vez me iba involucrando más porque un pecado genera otro pecado y el que se mete en estas prácticas de la nueva era y brujería, espiritismo, pues cada vez se va introduciendo más en ese mundo oscuro, ¿verdad? Abriendo más puertas al maligno. Y después es muy difícil la liberación de la persona. Pero por supuesto, Jesús libera, Jesús sana. Pero hay que hacer un acto de renuncia formal y buscar al Señor de corazón, una entrega total a Dios. Hay 5 consecuencias de visitar brujos. La primera es que es un pecado de idolatría abominable a los ojos de Dios, como dice Deuteronomio 18:9. Un pecado contra el primer mandamiento, que es amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu vida, con todas tus fuerzas. Segundo, aparte de ser abominable a los ojos de Dios y ser un pecado gravísimo y mortal, nos volvemos malditos. Eso está en Jeremías 17:5. Maldito el hombre que confía en otro hombre y que aparta su corazón de Dios para ponerla en un mortal. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Esto es muy serio, hermanos. 3. Abrimos puertas a los demonios. Le damos derecho legal al diablo sobre, digamos, la salud, la economía y algunas otras áreas. Por ejemplo, usted va por salud, por economía, y el diablo entonces más bien te va a traer enfermedad, te va a truncar todo. Porque si hay algo que trae ruina material, hay gente que dice, hermano, es que todo el dinero se nos va como agua en las manos. Todo se nos trunca, se nos dificulta, los negocios no salen, los proyectos. Hay como una ruina. Claro, visitaste brujos, fuiste por prosperidad y ahora lo que tienes es ruina. Me puedes llamar a mí, a mi teléfono, siempre le digo a la gente, yo me manejo más, pues tengo también ahí mi perfil en Facebook y en TikTok. En Facebook me encuentran como Guillermo Garita Vargas, en TikTok como @Guillermo Garita VA, pero siempre prefiero que me llamen al WhatsApp y me pongan un hola, oye, soy fulano de tal país, o de aquí, mi lindo querido país Costa Rica, necesito oración, consejería y oración de liberación, con muchísimo gusto, y te damos las herramientas para que lleves bendición a tu casa y para llevarte en un proceso de liberación. Porque Jesús está vivo. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Sigue sanando a los enfermos y liberando a los oprimidos por el demonio. Entonces, el número de WhatsApp es 71668907, de 8 dígitos.
Y 506 es el código de país, código de Costa Rica. La cuarta consecuencia de visitar brujos, estimados hermanos y hermanas, es que esto mucha gente no lo sabe, esto que te voy a decir. El diablo no quiere que tú lo escuches, pero es una gran realidad. Cuando tú visitas visitas un brujo, curandero, espiritista, psíquico, clarividente, mago, bueno, como quieras llamarles, adivino, etcétera, agorero, herbero, medium, ese siervo de Satanás, porque hay que llamarlo por su nombre, va a invocar ese brujo, ese espiritista, ese medium, un demonio en tu nombre, por eso te pide tu nombre, tus apellidos, ¿verdad? Y va a invocar un demonio en tu nombre y tú lo vas a llevar a tu casa. Y como quinta y terrible consecuencia, queridos hermanos, y por eso es que la gente, antes de hablar de la quinta, pues mucha gente empieza a ver sombras en su casa, los empiezan a asustar, los atormentan en la noche, tienen pensamientos que no pueden controlar, siente que los tocan, que les quitan la cobija, qué sé yo, tantas cosas, hermanos. Llevas un demonio o varios demonios a tu casa. Los brujos son siervos de Satanás. Hablemos las cosas por su nombre, hermanos. Como quinta consecuencia terrible, queridos hermanos, de visitar brujos y hechiceros, la encontramos en el libro de Deuteronomio, en el libro del Éxodo 34, versículo 7. Dice la palabra de Dios: soy misericordioso por 1000 generaciones. Soporto la falta, la rebeldía y el pecado, pero no los dejo sin castigo. Pues por el pecado de los padres pido cuentas a los hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, hasta la cuarta generación, queridos hermanos. Entonces, cuando visitamos brujos, arrastramos maldición a nuestra descendencia, hijos, nietos, bisnietos, hasta la cuarta. Nosotros somos responsables, hermanos, de llevar bendición o llevar maldición al hogar. Por eso es importante pagar misas para liberar nuestro árbol genealógico por los dos apellidos de nuestro padre, o sea, por los difuntos de los dos apellidos de mi padre y por los difuntos de los dos apellidos de mi madre. 30 misas por cada lado para empezar a liberar ese árbol genealógico, para que se empiecen a romper cadenas. La misa es lo más grande, hermanos, que podemos ofrecer por un alma al purgatorio. Es doctrina de la Iglesia siempre ha orado por las almas del purgatorio. Y es parte de la comunión de los santos, que es cuando el catecismo nos habla de la comunión de los santos, que decimos en el credo de los apóstoles, creo en la comunión de los santos, es la comunicación de bienes espirituales entre la iglesia purgante, que son las almas del purgatorio, la iglesia triunfante, que son las almas que están en el cielo, y la iglesia militante, que somos nosotros, que todavía estamos vivos en esta tierra de paso. Por eso se llama militante. Entonces le pedimos a las almas de los santos que nos ayuden a alcanzar la santidad de la tierra, y también le pedimos favores de salud y de otras cosas. Por eso la iglesia ha establecido patronos para cada uno, ¿verdad? Para cada situación, patrono para esto, patrono para el otro, ¿verdad? Y le pedimos, y nosotros también a la vez oramos, ofrecemos misas. Podemos ofrecer sacrificios, ayunos por las almas del purgatorio, para poder ayudarlos a cortar su purgatorio y que puedan entrar en la alegría del cielo. Una vez que ellos entran en el cielo, son almas muy agradecidas y por supuesto empiezan a ayudarnos desde el cielo. Eso dijo la Virgen María al Padre Stefano Gobi, y tal vez también otros santos de la iglesia lo han enseñado. Pero a la vez, obviamente, al salir del purgatorio, queda saldada la deuda que le debían a la justicia divina y empiezan a romperse en esas cadenas de ruina material, de vicios, de violación, de tocamientos, de adulterio, de fornicación, de pornografía, de masturbación y de tanta cosa, hermano, de tanto pecado, de soberbia, de ira, etcétera, hermanos. Por eso es importante. Continúa el testimonio, hermanos. Mi madre continúa y siempre lo hizo siempre, por supuesto, orar por nosotros, sus hijos, y rezaba mucho. Una mujer muy santa, muy piadosa, que ya el Señor se la llevó hace 2 años, Dios la tenga en su santa gloria. Mi madre, tan querida, tan especial, un gran regalo me dio Dios con esa madre. Y con mi papá era un hombre muy piadoso también. De hecho, mi padre era educador,
y mi padre nos dio siempre muy buen ejemplo. Mi padre fue un hombre temeroso de Dios, tanto que tenía dos devociones, la del Divino Niño y sale al Niñito Jesús para época de Adviento, y rezaba todos los días rezábamos el rosario en casa con él y con mi mamá. Y también nos enseñó, tenía una gran devoción a María Auxiliadora, era su advocación preferida, y murió precisamente un 24 de mayo, el día de Nuestra Señora Auxiliadora, de la Virgen Auxiliadora. Y se lo llevó la Virgen, ¿verdad? Definitivamente. Bien, hermanos, a pesar de yo venir de dos familias tan católicas, cogí este camino torcido del ocultismo, hermanos. Luego cae un libro de magia negra en mis manos y empiezo a practicar magia negra. A utilizar tierra de cementerio, alfileres, azogue, pelos de animal, sangre de animales, entre otras cosas. Esto es abominable a los ojos de Dios, hermanos. Y luego ya a los 15 años y medio de edad, yo visité muchos brujos. A los 15 años y medio de edad hice un pacto con Satanás formal. Un amigo me obsequió 2 amuletos y una oración satánica. El amuleto pequeño tenía que andarlo en mi billetera como símbolo de mi alianza con el diablo. El grande tenerlo en mi cuarto. Yo lo metía en una biblioteca donde tenía los libros del colegio, del cole decimos acá. Y andar la oración satánica con el amuleto chiquito. Tenía que hacer el pacto a las 12 de la noche y así lo hice, con una candela prendida, apagar la luz eléctrica, y así lo hice. Apagué el interruptor de la luz, me senté en el piso, hice el pacto con el demonio, tenía que repetir la oración satánica 3 veces al revés, pedirle 3 favores y le ofrecía con esto mi alma al demonio. Quiero aclarar algo importante. Un pacto queda roto con solamente que la persona haga un acto de renuncia formal, de arrepentimiento, de rodillas ante Dios, ojalá apoyado rostro en tierra, pegando la frente en el piso. Señor, perdóname por lo que he hecho. Y por supuesto, ahí queda ya, eso queda roto, pero las consecuencias obviamente tienen que ser tratadas a través de un grupo de oración de liberación, o de un sacerdote preparado que puede ayudar a la persona, o laicos preparados. En mi caso, yo fui liberado por 3 laicos de la Renovación Carismática Católica. Siempre daré gracias a Dios por esos 3 hermanos que me hicieron la oración de liberación. Mi madre seguía orando por mí. Esa noche del pacto yo no tuve ninguna experiencia que me asustaran, que oyera pasos, que me golpearan el techo, me tocaran la ventana de mi cuarto, nada, no vi sombras, nada. Excepto por una cosa, cuando yo termino de hacer el pacto, termino de repetir la oración satánica, experimento un escalofrío. En ese momento yo digo que entró el demonio, un demonio en mí. Yo me acosté a dormir y no tuve pesadillas, dormí bien, pero al levantarme al día siguiente empecé a ser atormentado noche y día sin descanso, hermanos. Yo no le deseo eso a nadie. Yo le digo a la gente, hermanos, el diablo y el infierno existen, son dogma de fe. Fueron declarados en el Cuarto Concilio de Letrán, año 1215. A partir de ahí, como dogma de fe, de obediencia obligatoria, creer en la existencia del demonio y del infierno. Está en juego tu salvación, hermanos. Mucha gente cree que Dios, por supuesto, Dios ama a todos, pero aborrece el pecado que hay en nosotros. Mucha gente está viviendo la fornicación y en el adulterio. Hay gente que vive en fornicación y adulterio por años y años y años. Tienen ahorita 45, 50 años, 55 o 60 o 65 años y todavía viven en el adulterio, en la fornicación, en la pornografía, en la masturbación, con una mente inmunda, con una boca asquerosa y sucia. ¿Qué le vas a entregar a Dios? ¿Vas a esperarte a tener 80 años para cuando estés ahí con un paro cardiorrespiratorio decirle, Señor, ahora sí me entrego a ti? Y toda tu vida, bonita cosa, toda tu vida te la entregaste a la fornicación, al adulterio, a la pornografía, a los pecados de impureza. Toda tu vida te la entregaste al espíritu, al demonio de la impureza y a Satanás. Y ahora le vas a entregar los pellejos de tu vida a Jesús de Nazaret. No, entréguele parte de su juventud a Dios, hermano y hermana. Claro que por estas prédicas mucha gente lo que hace es, ¿cómo explicarle, hermanos? Enojarse.
Yo no entiendo esa parte. Aquí no atacamos al pecador, atacamos el pecado. Damos la información a la persona, le hacemos un llamado para que rompa con el pecado. Pero si usted quiere seguirle escupiendo el rostro a Jesús de Nazaret con sus pecados de impureza, pues de ahí, hermano, solo hay dos caminos: vivir en gracia, que es la amistad con Dios, o vivir en el pecado mortal, en la impureza, que es la desgracia. Por eso la palabra desgraciado es falto de gracia, desfalto de gracia. Es una decisión de cada persona. Tú tienes libre albedrío, pero Jesús te ama, te espera en el sacramento de la confesión. Tú vales mucho para Dios. Ya no le escupas más el rostro al Señor con esos pecados de fornicación y adulterio. Rompe con el pecado. La próxima vez que estés en esa situación, teniendo relaciones fuera del matrimonio, dígale al Señor: te dejo esto de tarea. Si amas en verdad a Dios, hazlo. Esto te va a ayudar mucho. Dile a Jesús, cuando estés en el acto de fornicación y adulterio: aquí estoy, Señor Jesús, escupiendo tu rostro nuevamente, una vez más, porque tú no eres importante para mí. Yo digo que te amo, mentira, yo solo me amo a mí mismo. Si te amara, lloraría mis pecados, me dolería ofender a un Dios tan bueno. Pide a Dios el don del temor de Dios y dolor de los pecados, que es lo que más se ha perdido, hermanos. Este testimonio lo quiero dar bastante corto porque tenemos poco tiempo. No queremos dar un testimonio extenso, pues ya lo he dado en otras ocasiones. Pero voy a ser breve, hermanos. Queridos hermanos, fui atormentado noche y día. No se lo deseo a nadie. Es terrible ser atormentado por un demonio. Yo solo me imagino qué será estar, si ser atormentado por un demonio aquí, qué será estar en el infierno atormentado por millones y millones de ángeles caídos que hoy día son demonios. Yo no puedo imaginar eso, hermanos. Yo les dejo de tarea que busquen ahí en YouTube, en todas las redes, busquen ahí los 7 castigos del infierno revelados a Santa Faustina Kowalska. Más que revelados, ella fue espiritual y místicamente el infierno. Es terrible, hermanos. Es tremendo. Queridos hermanos, estuve con psicólogos. Los psicólogos no encontraron nada en mí. La última psicóloga que me vio, pues solo me daban pastillas y terapias. La última que me vio, sí, era una sierva de Dios y discernió. Después de una psicoterapia, o en el transcurso de esa psicoterapia con varios jóvenes, me dijo: tú necesitas ayuda espiritual. Ve donde un sacerdote o un grupo de oración que te hagan oración de liberación. Sin embargo, yo no lo hice, hermanos. Boté las pastillas, ya no volví más a terapia y seguí visitando brujos. Estuve en una sesión espiritista terrible, donde un matrimonio de cubanos tenía un altar ofrecido al diablo y el señor invocaba al diablo y ella me iba haciendo me echaba aguas, haciendo unos ritos y un lenguaje extraño y bueno, el hombre empezó a invocar al demonio, le quedó poseído y supuestamente con eso iba a luchar contra el demonio que yo tenía y iba a ser liberado. Satanás no puede expulsar a Satanás, dice la palabra de Dios, dice Jesús en el Evangelio. Jesús es muy claro y dice en otro pasaje del Evangelio: esta clase de demonios solo sale con ayuno y oración. Punto. Hay gente que anda buscando prosperidad donde brujos, lo que vas a llevar es ruina, contaminación a tu familia, maldición y demonios. Mi madre seguía clamando, brazos en cruz, de rodillas, pidiéndome. Mientras yo practicaba magia negra en mi cuarto y leía las cartas y la mano a la gente, amigos y amigos de mis amigos que llegaban a la casa, mi madre estaba rezando el rosario de rodillas, brazos en cruz, clamando misericordia. Queridos hermanos, ya desesperado porque ningún brujo me podía curar, visité montones. Por supuesto, cada vez me hundía más en el ocultismo y cada vez abría más puertas a demonios. ¿Cómo iba a ser liberado? Ahí, hermanos, pensé en ahorcarme en 2 ocasiones en el patio de mi casa. Pero Dios no lo permitió porque había una madre orando. Por último, hermanos, se me apareció Satanás en mi cuarto. Ahí se me apareció el demonio. Fue una experiencia tremenda, horrenda, por supuesto. Yo me acosté a dormir esa noche. Empecé a experimentar un calor muy fuerte en nuestra capital, San José. Pues para los que van a ver este testimonio en otros países, nuestra capital no es una capital de clima caliente.
Yo me desperté en la noche con un calor intenso, abrí los ojos y miré hacia la izquierda, hacia la celosía, o sea, la ventanita que se abre y se cierra, para ver si estaba abierta. Digo yo, ¿qué es este calor tan intenso? La ventana está abierta, pero ¿qué es esto? Me volví a dormir y me volví a despertar. A la segunda que me despierto, vuelvo a ver la celosía, igual. En la primera me quité la camisa de la pijama, ¿verdad? O sea, quité la cobija. Me vuelvo a dormir por segunda vez. A la tercera, yo vuelvo de nuevo por inercia a ver la celosía y en ese momento vuelvo rápidamente mi cabeza porque siento una presencia, ¿verdad? Al borde de mi cama, por decirlo así, ¿no? O sea, donde termina la cama. Había un hombre que era el amigo que me había dado el pacto, pero era más corpulento y sus ojos eran rojos, rojos, rojos. Por supuesto, yo inmediatamente me di cuenta que era el demonio y no me podía mover. Ya un espiritista me lo había dicho. Esto es símbolo, señas, perdón, de que eso, mejor dicho, es una confirmación de que estos son siervos de Satanás y por supuesto que ven al demonio. Y esta espiritista me había dicho que cuando veas al diablo no te vas a poder mover. Vas a intentar hablar y a moverte, pero no vas a poder mover y no vas a poder evitar ver al demonio. Efectivamente así fue. Yo quería hablar y no podía. Y este demonio, tomando el cuerpo de ese amigo que me había ofrecido el pacto, me habló y me dijo estas palabras 2 veces. Esa fuerza, y volvió a repetir, esa fuerza, y se echó las manos a la cara. En el momento que él se echa las manos a la cara, se transfigura. Y yo miro al demonio cara a cara. Aquello fue, queridos hermanos, tremendo. Yo quería gritar, pedir ayuda a mi madre que estaba durmiendo en el otro cuarto de la par y no salía palabra alguna. Y yo quería decir, Dios mío, y no podía abrir la boca, no podía taparme con la cobija, no podía ni siquiera mover la cabeza. Era algo terrible. Y aquella mirada de odio de Satanás. Por eso es que el diablo quiere la perdición de tuyo y de tu familia. Rompe con el pecado, corre al sacramento de la confesión, que es un sacramento de liberación y sanación. Jesús te espera con los brazos abiertos. Queridos hermanos, yo dije en mi mente, no puedo decir Dios mío, pero sé que Dios está conmigo. Inmediatamente el demonio desapareció. Me senté en la cama, empecé a llorar, a pedirle perdón al Señor. Y le dije a Dios que iba a cambiar, pero mentira. A los 8 días estaba igual, practicando esas cosas. Queridos hermanos, pasaron unos meses y ya los callos de las rodillas de mi madre habían hecho mella en el corazón del Señor, por decirlo de alguna forma. O sea, ya había sido escuchadas las súplicas. Y queridos hermanos, llegué un viernes a mi casa con un dolor en mi corazón profundo, como dolor de los pecados, es lo que Dios me dio. Por eso yo le digo a la gente que está orando por hijos o hijas muy, muy extraviados, muy perdidos, o por su esposo muy perdido, porque es un viejo cochino y anda en el adulterio, llevando una vida cochina, inmunda. Pídele a Dios que le conceda dolor de los pecados y el don del temor de Dios. Ayuna, el ayuno rompe cadenas. Bueno, conozco también esposos que me llaman, que son personas de Dios, porque su esposa es la que ha cogido la calle y es la que anda de vieja cochina en el adulterio. Las almas se ganan de rodillas, hermanos. Palabras de Jesús a Santa Teresita del Niño Jesús, se ganan de rodillas. Y palabras de la Virgen, muchas almas van al infierno porque no hay quien ore ni se sacrifique por ellas. Yo le digo a la gente que anda en pecado de impureza, ¿o qué parte del mandamiento no cometerás actos impuros no habéis entendido? Vuelve a Dios mientras tienes tiempo, hermano y hermana, porque hay que reparar, no solamente es romper con el pecado, hay que reparar. Que nos critican, que nos juzgan, ¿eso qué importa? Que nos quedamos sin amigos, ¿qué importa? Nos quedamos con el mejor amigo, con Jesús y con la Santísima Virgen María, amén. Y en la iglesia también vamos a tener acceso, mejor dicho, vamos a conocer muchas personas que también están luchando por vivir en gracia, que están perseverando en el Señor. Porque en la iglesia no vemos gente santa, hermanos. En la gente vemos pecadores
que estamos luchando, eso sí, por vivir en gracia, y por eso nos confesamos regularmente, que estamos buscando al Señor de corazón. Pero les repito, una cosa es vivir en la gracia y la amistad con Dios, perseverando, luchando, viviendo una vida de oración, de Eucaristía, de visita al Santísimo, del rezo del Rosario a la Virgen, a la preciosa sangre. Y otra cosa es el que ya vive en el pecado de impureza y no le importa seguir escupiendo el rostro al Señor con sus pecados de fornicación, pornografía, adulterio. Y bueno, y ni se hable de esas aberraciones inmundas, de homosexualismo, lesbianismo, que tanto ofenden a Dios. Como dice Romanos capítulo 1. Queridos hermanos, aquí viene el encuentro con Jesús. Esa noche le clamé al Señor, llegué a mi casa con ese dolor, llorando, le decía que me ayudara. Al día siguiente que me mandara a alguien, había una señora de la Renovación Carismática Católica. Ella me hizo oración de liberación, pero hasta 3 días después. Esa noche quemamos todo, llegué yo a su casa, la señora estaba con 2 laicos más, una señora y otro señor, y me dijeron ponte de pie, yo me puse de pie, me hicieron, me dice, ahora vas a ponerte de rodillas, vas a renunciar a Satanás, al pacto, a la brujería, a todo pecado. Cuando ya termina la renuncia, me dice, ahora ponte de pie. Y entonces me impusieron las manos y en ese momento empezaron a alabar a Dios en lenguas y yo caí ante aquel cántico hermoso en lenguas, caí al piso y me postré. Algo me inclinaba a postrarme, de rodillas en descanso en el Espíritu. En ese momento miro 2 piecitos con 2 sandalias. Queridos hermanos, eran los piecitos de Jesús de Nazaret. Y yo sentí vergüenza. Y le decía al Señor, quítate, apártate, eso es lo que hace el pecado, nos vuelve desgraciados. Eso es lo que el diablo quiere de tu vida, rompe con el pecado. Y yo le decía, quítate Señor, pero el Señor no se quitaba, porque Él nos ama inmensamente. Y yo miraba los piecitos del Señor y entonces Deyanira abrió la Biblia en el pasaje de Isaías, capítulo 1, versículo 16-18, donde dice, aunque tus pecados sean rojos como la grana, hoy quedan blancos como la lana de las ovejas, aunque sean rojos como el carmesí, hoy quedan blancos como la nieve. Hermanos, en ese momento yo entró sanidad interior en mí, me agarré de los taloncitos de Jesucito y me permitió verlo de cuerpo entero. El Señor bajó sus manos, las puso sobre mi cabeza y empecé a vomitar una saliva blanca, signo de la liberación. Nunca había llorado tanto en mi vida de alegría como ese día, hermanos, jamás lo olvidaré. Hace 35 años. Me fui a confesar, me mandaron a confesar, me integré en la Renovación Carismática y, queridos hermanos, fui a comulgar. Cuando el Padre colocó la Santa Hostia en mi lengua, sentí como un carboncito encendido que iba bajando. Claro, la presencia viva de Jesucristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Tú vales mucho. Comulgar al Señor es lo más grande, hazlo de rodillas, con toda adoración y reverencia, y en la boca, nunca en la mano. Queridos hermanos, en 35 años el Señor me fue formando en el Ministerio de la Liberación, el tiempo se nos ha terminado, y queridos hermanos, hemos atendido mucha gente, seguimos atendiendo mucha gente en oración de liberación. Tienes un amigo en el Señor, si gustas llamarme, y con muchísimo gusto te damos herramientas para que lleves un proceso de liberación. Jesús y la Virgen María te bendigan, a ti y tu familia. Saludos a la hermana Gaby allá en España. Que Dios te bendiga, hermana, a ti, tu esposo, tus hijos y toda tu familia. Dios te bendiga y bendiciones, hermanos, a todos ustedes. Que Jesús y la Virgen les guarden a todos, a ustedes y sus familias, en sus sagrados corazones. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como la Santísima Virgen María. Bendiciones, hermanos.